Hay un lugar en África donde todos los animales viven en un perpetuo estado de tensión. Donde incluso los grandes gatos deben vadear arroyos y pantanos. Es un lugar multicolor, de inmensa belleza y abundancia. Los leones patrullan este fascinante territorio que la naturaleza legó al mundo entero. Aquí el agua lo conecta todo, otorgando la libertad a algunos y encarcelando a otros. Es la esencia de la vida y la causa de ancestrales enfrentamientos. Y recorriendo sus arterias, comprenderemos por qué es un río tan importante y vital que invita a soñar a todos los que lo conocen. El Okavango, el río de los sueños. El primer capítulo de esta historia comienza aquí, en el sur de África. El Okavango nace en Angola y fluye hacia Botsuana, y en su curso alto con forma de franja, las aguas son profundas. Es una zona primigenia, salvaje y remota, y el primero de los tres rostros de este río. Un jardín del Edén. Capítulo 1. El paraíso. Esta leona y su manada van a intentar cazar a la presa más peligrosa, el búfalo. La víctima elegida se enfrenta a un oscuro futuro. Pero los búfalos contraatacan y se ceban con la leona líder. Nadie esperaba un fatal desenlace. La manada permanece varios días junto a la hembra inmóvil, y solo al creer que ha muerto, se aleja de ella. Pero aunque tiene un hombro herido y un tobillo roto, su historia dista mucho de haber terminado. Y gracias a su carácter indomable,
se convertirá en uno de los milagros de este fascinante paraíso. Las aguas que recorren este punto del curso alto del río iniciaron su viaje meses atrás. Las copiosas lluvias que riegan su zona de nacimiento, a 700 kilómetros, dan origen a un inmenso flujo de más de 11.000 millones de metros cúbicos anuales. Una gota tarda 6 meses en recorrer todo el Okavango. Y cada una colabora con la épica historia del río. Todas protagonizan un viaje legendario que recorre pasajes submarinos, habitados por monstruos ancestrales. La corriente acaricia los huesos de los que perecieron durante las crecidas, transporta los nutrientes para que los vivos los aprovechen y nos conduce a otra de las grandes maravillas de África. Aquí todas las vidas están interconectadas y cada acción conlleva una reacción, como al tocar un Stradivarius. Cuando un extremo vibra, el otro se estremece. La leona pateada por los búfalos empieza a recuperar sus fuerzas varias semanas después. Y descubre que muchas cosas han cambiado. Siente que ha despertado en un mundo distinto. La gran crecida le impedirá reunirse con su manada y hará su vida mucho más difícil. Lo bueno es que en el río y sus márgenes abundan las presas, que ella intentará cazar, pese a ser una leona solitaria y discapacitada. Aún siente dolor en su hombro, aunque va disminuyendo, y su tobillo aún se está curando. Pero tiene dos poderosas razones para seguir con vida. De algún modo ha logrado mantener a su camada a salvo en un profundo juncal, en un cañaveral a orillas del río muy poco frecuentado. En la lengua local, la expresión Fiketsa di Juepo significa superar un desafío. Por eso la llamamos Fiketsa. Es una madre muy cariñosa. Las madres de las jacanas africanas, en cambio, abandonan a los polluelos en cuanto rompen el cascarón. Viven entre las delicadas flores de los nenúfares. Cada amanecer sus suaves pétalos se abren
y sus hermosas hojas se despiertan adornando este paraíso. Estas acolchadas hojas flotantes son el primer hogar de una pareja de espabilados polluelos. Aunque solo tienen un día, ya saben dónde está la comida. Y llegan a ella apoyándose en sus larguísimos dedos, propios de esta etapa. Aún no pueden correr y menos volar. Pero sus desproporcionados pies infantiles son perfectos para moverse sobre los nenúfares. Y pesar solo unos gramos también ayuda. Sin el cuidado de un adulto, estas dos diminutas bolas de plumas que se pasean por esta fina plataforma no durarían mucho. Ninguno de los dos percibe el peligro que acecha bajo el agua. Su madre los abandonó cuando rompieron el cascarón, pero su padre asumió su vigilancia y cuidado. Él no flota con tanta facilidad, pero les sigue el ritmo atento a cualquier actividad sospechosa bajo el agua. Como este cocodrilo. Con un leve gorjeo, llama a sus hijos. Sabe que debe llevarlos a un lugar seguro, así que tras ocultarlos bajo las alas, y sin perder de vista a su enemigo, se traslada a una zona fuera de peligro. Los polluelos aprenden pronto que nunca hay que bajar la guardia y que bajo los hermosos nenúfares se ocultan los cazadores más siniestros. Pero a veces no es un enemigo quien amenaza su mundo. En un corto espacio de tiempo, su hogar flotante es destruido por un gigante solitario, que trata de completar su dieta diaria con los delicados y nutritivos nenúfares. Lo que obliga a las jacanas a mudarse a una isla cercana e iniciar una vida errante, sin un hogar fijo. Los elefantes transformaron este paraíso acuático al deslizarse por los inmensos lechos de juncos que bordean el río. Paso a paso y devorando la vegetación, las manadas crearon nuevos canales y siguen excavando nuevas vías de agua, lo que modifica el flujo y la velocidad del río. Sus constantes desplazamientos abren caminos nuevos cada día, creando un mosaico de rutas en el Alto Okavango que recuerda a los diseños de los grandes arquitectos paisajistas. Son los auténticos jardineros de este Edén. Ellos surcan el río y sus riberas para beber y alimentarse.
pero al abrir nuevas vías, modifican la dirección y la velocidad de la corriente. Lo que beneficia a todos, porque el río prospera con los cambios que los elefantes generan. Las manadas, al alimentarse, también van dejando atrás brotes sueltos de juncos y papiros. Estos se compactan y viajan a la deriva. Lo que aprovechan las polluelas negras africanas para cambiar de hogar. Estas aves no vuelan bien, así que las familias suben a las nuevas islas flotantes para saltar a tierra firme en un lugar más propicio. Los elefantes se desplazan de isla en isla. Y su repentina llegada sorprende a unos jóvenes leones. Como aquí el terreno seco escasea, los felinos lo ceden a regañadientes. Pero saben muy bien quiénes son los auténticos dueños de este pantanal. Sus enérgicos paseos proporcionan otro beneficio. Los lechos de juncos absorben los minerales del agua. Pero como ellos lo agitan todo, muchos de los nutrientes filtrados son liberados de nuevo. Esta especie de plancton de agua dulce activa la red alimentaria submarina, y eso es bueno para todos, incluso para los monstruos de las profundidades. Y entonces el agua empieza a vibrar, anunciando una insólita migración. Millones de siluros llegan a esta zona en el punto álgido de la crecida, devorando cuanto encuentran a su paso. Su número es disparatado. Y lo alteran todo. Llegan como un tsunami tras emerger de canales ocultos y pantanos aislados que se desbloquean gracias a las crecidas. Sus presas favoritas son los peces pequeños, a los que extraen de las grietas y arrojan fuera del agua. Lo que aprovechan las garzas, garcetas y cigüeñas que esperaban su oportunidad. Pero ellos también tienen enemigos. Y de esta forma los nutrientes que proporciona el río se reciclan una y otra vez.
Casi tan rápido como llegaron, los visitantes siguen corriente abajo como si surfearan una suave ola de marea creciente. Algunos rezagados han llegado tarde al frenesí alimenticio y empiezan a buscar comida, con algún susto incluido. Los siluros son oportunistas y están entre los peces más prolíficos del Okavango, y a su paso dejan aguas alteradas que aprovecharán otras especies. Como los peces tigre, que llegan después para atacar a los que el caos ha debilitado. Pero ni siquiera ellos pueden bajar la guardia. Los pigargos vocingleros anidan durante este floreciente periodo. Corriente abajo, el inundado Okavango impulsa la vida y va creando meandros de aguas profundas y canales que discurren entre juncos y papiros. En este tramo, solo los más hábiles y adaptables consiguen sobrevivir. Y uno de ellos encaja a la perfección en estos juncales. Este es uno de los últimos refugios del antílope sitatunga. Su grueso pelaje repele la humedad, y sus pezuñas curvas y expandidas que imitan a los pies de las jacanas impiden que se hundan en el barro. Pero no están solos. En el punto álgido de la crecida, el agua está muy fría, lo que incomoda a algunas especies. A los papiones o babuinos no les gusta mojarse las patas. Pero soportan esta molestia para llegar a los bosques de las islas porque en ellos está la fruta y no en el pantano. Estar tan expuestos los pone nerviosos y cometen errores que pueden ser fatales. Quedarse rezagado también es peligroso. Pero hoy, la víctima es una cría de cocodrilo. En este complejo y mágico mundo nada es predecible. Durante el gélido amanecer, la humedad crea una intensa y fantasmagórica niebla. Y ésta se alza en el aire, como si la tierra estuviera viva y exhalara un cálido aliento.
niebla envuelve a Fiquetza y a sus 2 cachorros, pero le permite vislumbrar el escaso territorio que aún emerge tras la poderosa crecida. Sus hijos se sienten cómodos en esta isla, pero tendrán que mudarse en algún momento, porque pasarán meses antes de que el nivel del agua empiece a descender. El agua es una línea de vida, pero al separar tanto las islas, provoca una creciente e inquietante escasez de presas. La corriente es demasiado fuerte para cruzar con los cachorros, así que Fiquetza se ha especializado en la caza al acecho, en las orillas del río. Además, moverse en el agua alivia un poco el dolor de su maltrecho tobillo. Pronto encuentra un grupo de antílopes lechue. Pero ya no puede correr como antes. Debe desarrollar nuevas habilidades. Así que decide meterse en el agua, ya que los antílopes no esperan que una leona los ataque desde allí. Pero surge un problema mucho más grave. Los antílopes han atraído a varias forasteras. Se mueven con torpeza en el agua, pero representan una gran amenaza para ella y sus cachorros, a los que incluso podrían matar. Debe esconderse a toda prisa. El río infunde respeto y temor, por su volumen, su impetuosa corriente y sus sorpresas. Todas están en tensión. Tienen los nervios a flor de piel, lo que incluso provoca una disputa entre 2 compañeras que se muestran temerosas en un terreno tan desconocido. La súbita aparición de un macho hace que Fiquetza permanezca aún más inmóvil. Esta es la razón que ha impulsado a la manada a cruzar tan peligrosas aguas. La leona líder lo ha conseguido, pero no está cómoda en el agua.
porque no es su hábitat natural. Pero ahora, la amenaza no proviene del agua. Sino del macho, que siempre reclama comer el primero. La manada ha viajado mucho siguiendo a los antílopes, y tal vez siga adelante y deje a Fiquetza en paz. Las aguas del Alto Okavango fluyen con fuerza durante casi 6 meses al año. Y tras sobrepasar la isla de Fiquetza, pasan junto a varias colonias de aves que anidan en las alturas por seguridad. Pero eso no frena a los voraces pigargos vocingleros, así que en los nidos siempre se respira cierta tensión. Estas congregaciones de polluelos compensan a los habitantes del río con excrementos, cascarones y huevos malogrados. Este cangrejo absorbe el calcio de este repentino regalo y se esconde para evitar que alguien se lo robe. Gracias a este suministro de exquisiteces, muchos peces inician su ciclo reproductivo, que culminarán si evitan las fauces de los pavorosos peces tigre. La vida bajo estos criaderos es rica y variada, por los constantes regalos que caen desde el cielo. Pero ningún polluelo está a salvo mientras crece sobre unos cocodrilos en constante patrulla. Hoy solo ha caído un pez, pero mañana podría ser un polluelo. Todos los habitantes de este entorno están interconectados, a menudo de un modo extraño. Y todo se centra alrededor del Okavango, que es el hilo conductor de todos sus pobladores y de la exuberante vegetación de sus márgenes. Así que merece la pena luchar por un lugar en el que sentir el abrazo del río. Algunos territorios conquistados desaparecen durante la crecida.
Y cuando sus malhumorados dueños encuentran nuevas charcas, deben disputarse su propiedad. Las peleas son ruidosas y a veces muy violentas, pero no hay otra forma de conquistar un nuevo territorio. Pero aquí, incluso la victoria más gloriosa es pasajera, porque estas codiciadas charcas acabarán desapareciendo. La noche oculta un mundo muy distinto. Estos súbitos destellos son producidos por un sinfín de escarabajos carroñeros. Han dormido varios meses entre el barro, pero la crecida y la luna los han despertado. Y todos se apresuran a buscar una pareja en estas aguas tranquilas y ahora abarrotadas para aparearse y reproducirse. Los cachorros de Fiquetsa siguen creciendo, y sus necesidades también. Las crecidas estimulan el vuelo de los insectos. Y estos crean una imagen etérea de confeti viviente propia de un imaginario Edén. Durante un breve periodo, la zona más alta de la crecida se convierte en un lugar en el que los grandes toleran a los pequeños. Y en el que la abundancia ayuda a todos a prosperar y atrae a viajeros de zonas lejanas. Una familia muy especial ha despertado y se prepara para el nuevo día. Las parejas de rayadores africanos se unen de por vida y eligen estas orillas arenosas para anidar y cuidar a sus polluelos. Aunque despegan de una forma tosca, vuelan con suma elegancia. Y deslizándose pegados a la superficie del río, utilizan una técnica asombrosa. Vuelan rozando el agua con sus largos picos. Lo que implica un cierto riesgo, porque si la alargada parte inferior detecta un pez de tamaño medio, lo capturarán y será un éxito. Pero si es demasiado grande, podrían romperse el cuello. Los polluelos solo tienen un día, pero presienten el peligro. Quedan menos de 20.000 rayadores africanos en todo el planeta. Así que es vital que ante cualquier amenaza, los polluelos se apresuren a buscar el manto protector de los adultos para que el futuro de la especie esté asegurado.
Cada polluelo de rayador que se salve vale su peso en oro. A medida que el Okavango atraviesa el norte de Botsuana, su curso se ralentiza poco a poco y se ensancha aún más. Fiketsa patrulla el pantano reconfortada porque el agua fría alivia el dolor de su pata y perfecciona su técnica. La brisa acaricia su rostro. Una de las desventajas de vivir en una pequeña isla del Okavango es que las presas empiezan a conocer tus debilidades. Como este rebaño de antílopes lechue que saben que su enemiga es mucho más lenta que ellos. Pero esta confianza puede ser su perdición. Porque ella no está pensando en iniciar una persecución. Está planeando otra estrategia. De forma sistemática comprueba cada escondite. Uno a uno. Fiketsa busca durante horas, bajo un intenso sol, y a lo largo de unos agotadores 12 kilómetros. Y su esfuerzo es premiado. Es la temporada de nacimientos de los antílopes lechue. Y cada grupo de arbustos puede guarecer a una indefensa cría. Fiketsa por fin ha entendido las fases de la crecida y se ha adaptado a ellas. Esta meticulosa caza a través del pantano es más propia de un leopardo, pero soportando el dolor y sus debilidades, ha conseguido la comida que su familia necesita. Y seguirá haciéndolo todo sola. Tardará horas en regresar junto a sus hijos, que juegan a salvo en la pequeña isla. Y al superar un nuevo desafío, vuelve a hacer honor a su nombre. Las crecidas aguas bañarán este juncal durante meses, transportando nutrientes hacia el delta e impulsando la reproducción y la vida. Pero también desencadenan conflictos que regulan la población de los pigargos vocingleros. Su ciclo reproductor está sincronizado con la crecida, para que los jóvenes se emancipen cuando el agua se extienda por las llanuras y haya muchos siluros que puedan pescar.
Pero al acercarse a la madurez, el territorio se satura y los adultos los expulsan. Ellos los han criado y ahora los animan a buscar un nuevo hogar y a labrar su propia historia. El Okavango sigue deslizándose en dirección al delta. Y de pronto empieza a cambiar. Al llegar a un punto determinado, el paisaje se transforma. Y al girar en el último meandro de la franja de aguas profundas, se extiende aún más hacia las llanuras y su curso se ralentiza. El río nos presenta un nuevo rostro, el de un reino por el que fluye con parsimonia sobre un lecho de arena. La misma que cubre el desierto del Kalahari, al que las aguas del río tardarán mucho en llegar. La reducción de su velocidad permite que los nutrientes que arrastra sean aprovechados por la fauna y la flora local. Los abejarucos carmesíes han venido a anidar. La llegada de estas aves migratorias siempre anuncia un cambio. Que en este caso será repentino y violento. Cuando escucha los primeros truenos, toda la colonia alza el vuelo. Los abejarucos siguen el humo y esperan a que millones de insectos intenten escapar del fuego. Es un baile con la muerte, porque una ráfaga repentina podría arrojarlos a las llamas. Es un buen momento para que los pigargos más jóvenes efectúen su primer vuelo. El incendio hace estallar a los juncos llenos de aceite, lo que resulta crucial ya que las llamas abren las semillas y éstas terminan cayendo al río, fluyendo corriente abajo y germinando en distintos lugares. Las aguas profundas mantienen a salvo del fuego a la familia de Fichetza. Pero un peligro muy distinto aparece de pronto. Dos vigorosos machos han empezado a explorar su territorio para sopesar si es posible establecerse en el pantano. Una leona con menos experiencia pensaría que tal vez los forasteros podrían aceptar a los cachorros para formar juntos una nueva manada. Pero ella sabe que es una posibilidad remota. Y no piensa arriesgarse. Sus graves lesiones aún ralentizan sus movimientos, pero no le impiden capturar una presa cuando se pone a tiro.
Fiquetza, la superviviente, ha resurgido de sus cenizas. Mientras el fuego que provocó la tormenta ahora consume las raíces de los juncos y papiros. Y seguirá ardiendo bajo tierra durante años e incluso décadas. Desde aquí, el Okavango continúa fluyendo bajo el manto de humo. Su viaje hacia el delta comenzó hace 60.000 años, y allí se extenderá y ramificará al máximo, marcando el ritmo e influyendo en la vida de sus habitantes, que seguirán luchando para poder subsistir. Pero antes atravesará un paisaje insólito, con fortalezas animales, palmeras e inmensas manadas. El llamado Mundo Medio, que muestra un rostro muy distinto del poderoso Okavango. El río de los sueños.